Moltes gràcies, diputat Silva. Abans al matí, la coordinadora de l'àrea, la Teresa Sambola, ens parlava de minifòrums dins del fòrum, d'alguna manera. El primer de polítics, el següent de les entitats i ara iniciem el tercer amb aquesta taula rodona que ara els presentaré i que estarà dedicat, en aquest cas, a les persones joves, que era el tercer dels agents que dèiem que serien protagonistes durant tot el dia d'avui. En quedarà un quart, el de l'àmbit acadèmic, que farem una taula posteriorment. Anem, doncs, amb els joves. Demano que ens acompanyin ara a l'escenari per participar en aquesta taula que porta per nom Persones joves inspiradores del canvi. Primer de tot, el senyor Roberto Pescador. Ell és cap de joventut de la Diputació de Barcelona i serà qui faci de moderador de la taula. Endavant, sisplau. I també que ens acompanyin els 4 participants, que seran en Francisco Vera, activista mediambiental, fundador de Guardianes por la Vida, la María Caso, directora del Futuro es Ahora, l'Elisabet Duval, filòsofa i escriptora, i finalment la Quincy, artista de música trap de Terrassa. Poden seure, el moderador, sisplau, a l'extrem. Hola. Molt bé, i tu? Bé, bueno, ostres, jo tinc una gran responsabilitat, Déu-n'hi-do. O sigui, ara entro i a més amb aquest elenco i estic jo aquí. O sigui, vaya. Però bueno, us he de dir que em sento molt orgullós i molt content d'estar aquí i em sento també molt content de poder comptar amb tots vosaltres i amb aquest equipasso que tenim darrere, l'equip que es veu que està per darrere fent coses i que tot rotlli, i la veritat és que és una passada. O sigui, el bon tracte del que parlava el senyor Barudi, vull dir, és una de les coses que sempre intentem fomentar i lo estem ensayant. Llavors, dicho todo esto, vamos a entrar en esta mesa, o sea, en esta mesa que es una mesa excepcional. Y es una mesa excepcional, ¿por qué? Porque hay una palabra que se ha ido repitiendo todo el rato, que es la de acompañar, ¿no? O sea, es una de las cosas que todo el rato hemos dicho, no, nosotros acompañamos a los ayuntamientos, acompañamos a los consejos comarcales, acompañamos a los jovas son el centro, y de repente, ¿no? el Alexis y la Chus Morata, de repente dice, los jóvenes tienen que estar en el centro, ¿no? Y ahí está nuestra responsabilidad. Bueno, pues que sepáis que desde Juventud una apuesta que hemos hecho es precisamente esa, ¿no? Desde Juventud y desde toda el área, el decir, ostras, si hacemos que los jóvenes sean el centro, no podemos hacer un fórum sin que haya un fórum de jóvenes y jóvenes que nos digan cosas, ¿no? Porque es mucho más importante vuestra voz que la nuestra. Lo estoy diciendo yo, que soy un adulto y os estoy hablando ahora, Ole yo. Pero bueno, al margen de todo esto, lo que os quiero presentar es precisamente un poco a estas personas, que yo intentaré hablar menos para que ellas hablen muchísimo más, ¿vale? Aquí a mi lado tengo a María Caso, ¿vale? María Caso es directora del Futuro es Ahora, CEO de Demoslab, miembro del Consejo Asesor del Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora en el Gobierno de España, vicepresidenta de Talento para el Futuro y directora, prepárate esto porque lo he estado enseñando varias veces a ver si me sale bien, Upstart Community, ¿vale? Entre sus cargos anteriores destaca ser embajadora de la Comunidad de Madrid para el Diálogo de la Juventud y además eres fundadora y presidenta de la ONG Inacugua. ¿Sí? Pues bienvenida, María, todo un placer tenerte aquí. Al lado tenemos a Francisco Vera, ¿vale? Francisco Vera es un activista, es un asesor infantil del Comité de Infancia de la ONU, es fundador de Guardianes por la Vida. Dentro de sus temas de interés se encuentra la justicia climática y la defensa del derecho humano a un ambiente sano, la reivindicación de la ciudadanía infantil y la educación ciudadana, climática y ambiental como la verdadera educación para la vida. Bienvenido, Francisco. Todo un placer teneros por aquí. También nos acompaña Elisabet Duval. Elisabet Duval es escritora, filósofa y filóloga. El fenómeno trans y el mundo queer ha estado el centro de su reflexión, pero también la intersección entre los textos, lo audiovisual y el hecho político. Ha publicado Reina, como sus memorias, en el año 2020,
un poema que se llama Excepciones en el 2021, una obra de teatro en el 2019 que es El cuerpo se hace nombre, el ensayo Después de los trans y su última novela de Madrid será tumba. Bienvenida, Elizabeth, todo un placer. Gracias. Y también nos acompaña aquí en esta tabla, tenemos a Francina Gorina, que Francina Gorina diréis, ¿quién es? ¿Vale? Pues es la Quency, ¿vale? La Quency es una cantante de trap, drill, reggaetón y dembow y ha publicado el disco Pussy Roach de una manera independiente. Fundó con otras artistas un colectivo mixto de arte que es el Pecado Records y acabó sociología durante la pandemia, todo un mérito, y actualmente estudia y trabaja en el mundo social, media y comunicación. Y entre el año 2001 y 2022 escribe, en la columna ¿Dónde están las gatas?, en el Nacional, sobre cultura juvenil y sociedad catalana. Sí, pues mira, pedazo de mesa que tengo aquí a mi lado. Pues bueno, la dinámica un poco que utilizaremos de esta mesa es les lanzaré 2 preguntas, ¿vale? Y en estas 2 preguntas iré un poco dándoles paso y ya tenemos aquí nuestros códigos para decir, se te acaba el tiempo, tira para adelante y para atrás. Intentaremos escucharlos bien. Entonces, lo que os invito sobre todo es que abráis bien los oídos, que os dejéis empapar de las cosas que nos van contando, ¿vale? Entonces, para la primera pregunta, hemos estado hablando todo el rato de acompañar y acompañar y acompañar. Y acompañar a los yobas, ¿no? Acompañar a los jóvenes. Pero claro, nosotros como profesionales de juventud o como profesionales que acompañamos a jóvenes, ¿vale? Para vosotros, ¿qué nos pediríais a nosotros que hagamos para que seamos buenos acompañados y tengamos un buen trato a la hora de acompañaros? María. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Gracias por dejarme ser casi la más mayor de la mesa, que no suele ocurrir, por darnos ese papel protagonista y por dejarme estar junto a referentes, porque si algo me llevo hoy es que realmente hay una juventud de la que nos podemos sentir muy orgullosos y orgullosas. Yo creo que gracias, en primer lugar, también por la pregunta, porque ya está muy bien formulada. Yo me encuentro en muchos sitios donde se nos cierra la puerta solamente con la coletilla de es que son muy jóvenes. Somos muy jóvenes, pero podemos votar desde los 18 años. Incluso se está teniendo un debate en el Congreso en torno a la posibilidad de bajar la edad. Por lo tanto, no somos muy jóvenes y ahí la primera de las respuestas, cuando hablamos de cómo debemos acompañar, es cambiando esa mirada. Digo que lo estáis haciendo muy bien y además en el vídeo se ve, ya hay una mirada de acompañamiento, ya hay una mirada en la que construimos al sujeto que tenemos enfrente como un sujeto que es autónomo. Yo creo que esto hace falta en la relación que tenemos con los jóvenes, porque además eso va a permitir que la relación sea una relación de confianza, que también se decía por la mañana. Es muy importante que se confíe en nosotros. Yo he tenido la ocasión de estar dentro de un consejo de administración con menos de 25 años en una empresa muy grande y el cambio que supone una mirada nueva en ese entorno ha cambiado también la empresa. Y por lo tanto yo creo que esa confianza nos permite transformar la realidad y las personas jóvenes tenemos, solamente por lo que hemos vivido, por las alianzas intergeneracionales y los retos a los que nos enfrentamos, toda una serie de realidades que ponemos a disposición cuando se nos deja, ¿no? Por lo tanto, el primer paso es que se nos abra esa puerta. También hay que entender que esa mirada se hace sobre un conjunto poblacional muy, muy diverso. De hecho, seguramente muchas de las afirmaciones que yo diga, hay jóvenes con los que no se van a sentir representados por ellas, ¿no? Pero también es verdad que estos son jóvenes que forman parte de una minoría. Yo ayer estaba en la manifestación del 8M y unos jóvenes intentaron reventarla, ¿no? Yo creo que es muy importante que los medios de comunicación y estos encuentros den a conocer otras voces, porque muchas veces se construye ese relato de una juventud que no responde a la mayoría. Pero también es verdad que en esa diversidad no todos tenemos las mismas necesidades y es muy importante que tengamos en cuenta, yo que trabajo en el mundo de la participación, que la participación cuesta y que las personas que menos tienen, las personas que tienen más dificultades, pues tienen más dificultad de llegar también a estos espacios. Por lo tanto, una de las más importantes medidas que además, creo que se ha hablado también esta mañana de ello, es la educación, pero no la educación como coletilla. Siempre se nos dice, y de hecho estamos sobrecualificados
implicados como jóvenes, ¿no? Pero la educación transformadora, una educación que realmente confíe en la persona que tiene delante. A mí me cambió la vida mis profesores y son la parte más importante de mi vida. Yo creo que aquí, más allá de nosotros en la mesa, los verdaderamente importantes sois vosotros, no solo docentes, sino también técnicos, aquellos que nos acompañáis, ¿no? Hay que perder miedo a que las personas jóvenes tomemos la palabra. Cuando se dice acompañar, se tiene que dar la voz, ¿no? Y me acuerdo mucho del debate cuando se planteaban las dos parlamentarias que entraron en el Congreso de la República que las mujeres pudieran votar. Había un posicionamiento muy duro en torno a que si votaban entonces ganaría la derecha. Es que lo importante no era quién fueran a votar, lo importante es que participaran. Con la juventud ocurre lo mismo. Yo entiendo que da mucho miedo a veces dar la palabra, ¿no? Pero hoy lo demostráis, esa valentía, al dárnosla. Y luego hay otra cosa que es, hay que comprometerse. No vale con movilizar a la juventud juventud nos movilizamos, como demostramos en las manifestaciones, por ejemplo, en los procesos de participación que nosotros hemos liderado, han participado más de 60.000 jóvenes, pero no es suficiente con esto. Es muy importante tomarse en serio la participación. Hablamos de que tenemos que comprometernos con los resultados. Esta mañana lo decíamos, tenemos un contexto muy dramático, un contexto que todos conocemos, de 30% de pobreza, 200 años para alcanzar la igualdad, 70% de desafección con el sistema político, 1 de cada 4 niños y niñas sufre abusos, por lo tanto, en esta sala, pues calculad, ¿no? Si fuéramos niños y niñas, estamos hablando de una población, niños y niñas, jóvenes y hasta los 30, de una población mucho más vulnerable. Y por lo tanto es muy importante comprometerse, no solamente darnos a nosotros la tarea del peso muchas veces, ¿no? Intentamos movilizar en nuestros pequeños entornos, pero la gran responsabilidad sigue siendo vuestra. Es muy importante que no se nos considere egoístas. Yo muchas veces, a mí me dicen directamente, es que vuestras reclamaciones son muy egoístas. Yo creo que somos unas generaciones, y aquí tenemos ejemplos, bastante solidarias, ¿no? Y generaciones que estamos dedicando nuestro tiempo, muchas veces tiempo con el que no contamos, para luchas como la lucha por la supervivencia o por la igualdad. Por lo tanto, ni egoístas ni infantiles tampoco. Cuando hablamos de las preocupaciones de las personas jóvenes, hablamos de preocupaciones que son cuestiones de Estado. Y una última idea, yo creo que para acompañar también hay que, cuando hablamos, tomar en serio lo que decimos. Las personas jóvenes en nuestros estudios demuestran que un 80% de ellas querrían dedicarse o dedicar parte de su tiempo a la política entendida en sentido amplio, y no lo hacen porque no se sienten representados actualmente por los partidos o por las instituciones. Yo creo que es muy importante escuchar esta voz que también pide alianzas. Normalmente, cuando hacemos las encuestas, una de las preguntas que hacemos es ¿qué propuesta implementarías en determinado ámbito? Casi siempre la respuesta es un pacto de Estado. Por lo tanto, la juventud, más allá del ruido, que como decía, hay una juventud diversa y por supuesto hay ruido como en toda la sociedad, la juventud lo que pide es más consensos. Cuando sentéis en la Diputación, ¿no? Cuando sentéis en los distintos ámbitos de trabajo, cuando hablamos de clima, igualdad, estamos hablando de nuestro futuro y de verdad, de manera muy clara, las personas jóvenes en una aplastante mayoría solicitan esa cohesión, ese pacto, y que las cuestiones de igualdad, de clima, no sean monedas de cambio. Y esta es la última reflexión que hago. Muchas de las preocupaciones, ahora que estamos en un momento electoral, que comentamos entre amigos y amigas, es ¿qué pasará si gana otro, ¿no? Independientemente de quién sea? No puede ser que las cuestiones que afectan a la identidad de las personas, que afectan a nuestro futuro, que afectan a nuestra supervivencia, sean monedas de cambio. Y si algo podemos pedir hoy aquí es que más pactos, entendidos como un espíritu, muchísima más cohesión social, porque realmente lo que vemos en la institución no siempre refleja lo que queremos la ciudadanía. Y ese es un mensaje que la juventud tiene muy claro. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias. Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo piensas que te tenemos que acompañar? ¿O cómo os tenemos que acompañar a vosotros como jóvenes? Bueno, María mencionó bastantes cosas, ¿no? Muy rápidamente, en muy poco tiempo. Yo creo que a todo lo que ha mencionado ella le agregaría pues un poco de comprensión, ¿sí? De que, pues, a ver, los jóvenes, y mencionaste también el contexto hoy en día, y los niños también, no lo tienen fácil realmente. De hecho, creo que hay mucho desentendimiento de las generaciones más adultas con las generaciones más jóvenes. Hay
no se reconoce que realmente los jóvenes tienen muchas dificultades que afrontar en su día a día y que además pues estamos viviendo una situación, un contexto en donde la sociedad está pasando por una serie de crisis que simplemente amenazan a la estabilidad de la sociedad y a la estabilidad de la vida. Es decir, la crisis climática, ¿no?, que la podemos mencionar como no solo una crisis del aumento de la temperatura, sino como una crisis que pues simplemente amenaza es eso, la existencia, la supervivencia, que fue lo que tú dijiste. Una crisis como la guerra, ¿no?, precisamente los conflictos armados que pues simplemente dejan a los más vulnerables como principales víctimas. ¿Y quiénes son los principales o mayores vulnerables? Pues los jóvenes y los niños precisamente. Las hambrunas que hay por todo el mundo, ¿no? Toda una crisis toda una serie de crisis que tienen como característica principal o común, no principal sino común, y es que amenazan a la vida. Entonces, para afrontar esas crisis pues debemos cambiar muchas cosas, ¿no? Debemos cambiar muchísimas estructuras que hoy en día tenemos en nuestra sociedad, una estructura por ejemplo energética, un tejido energético que pues no es viable para la naturaleza, pero también debemos hacer un cambio en la manera en la que pensamos, en la manera en que nos relacionamos entre nosotros como especie, así como con las demás especies. La situación, el hecho de que hoy los jóvenes no seamos del todo escuchados, también es una manera de pensar que tiene relación con el medio ambiente. El adultocentrismo, por ejemplo, ¿no? Ese sistema pues que impone a unos por encima de los otros, ¿no? Es decir, el antropocentrismo, que a partir de la Ilustración pues nos dimos cuenta que la explicación de que los dioses y de que los mitos no era cierta, así que pues empezamos a utilizar un poco más la razón, los argumentos, ¿no? Y nos pusimos a nosotros en el centro, dejando de lado, por supuesto, a la naturaleza y a las demás especies, y lo cual nos ha llevado pues a esta situación actual que ya antes mencioné. El adultocentrismo, que pues no escucha, sino calla más bien a los jóvenes, o también esa sociedad machista, ¿no?, básicamente. Así que todo ello pues son cambios, ¿no? Y un cambio también en la educación, y creo que ya lo mencionaste tú también, ¿no? Creo que la educación es el principal motor de cambio que hoy en día tenemos, básicamente. Así que la educación tiene la posibilidad de transformar la conciencia de las futuras generaciones y por ende, básicamente, pues debemos tener una educación ciudadana, climática y ambiental, que es la verdadera educación para la vida. Y con esto pues quiero ir concluyendo básicamente con la importancia de la educación en la sociedad y de que se nos escucha a nosotros, no solo como jóvenes, sino también como niños, que somos sujetos políticos y ciudadanos, que tenemos una voz y algo importante que decir. Muchas Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sin palabras. Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Tú cómo ves esto de que los professionals os acompanyemos a vosotros como jóvenes? Llavors, moltes gràcies a la Diputació de Barcelona per convidar-me a seure a aquesta taula. Estaba pensando, creo que hay algo que tiene que ver con ese mismo verbo, con la concepción, ¿no?, de acompañar, o de decir acompañamos a los jóvenes, que es muchas veces cuando pensamos en otros grupos poblacionales o en colectivos, o intentamos pensar la política en general, no decimos acompañar, ¿no? Pensamos en cifras laborales y no pensamos en cómo acompañamos a los parados, ¿no?, sino que consideramos que a lo mejor el paro es un problema o que hay que llevar a cabo ciertas medidas para atajarlo, ¿no? No pensamos cómo acompañamos a las personas LGTBI, cómo acompañamos a las mujeres, ¿no? Y pensaba también en cuál ha sido la constitución de otras de las mesas redondas en las que se ha hablado esta mañana o se va a hablar en la tarde, que tiene mucho que ver con la cuestión de tratar la juventud como un tema o con la dificultad para decir alguna cosa sobre la juventud, que sea algo realmente profundo que no acabe resultando en una suerte de fetichización o mistificación de la juventud, como si la juventud fuera una especie de valor por sí mismo, ¿no? o ya diera más puntos, y es, por ejemplo, ¿no?, y hablando también, como hablaba María, de participación política, claro, ¿por qué la mesa es
una mesa de políticos y luego hay una mesa de jóvenes y no concebimos que haya una mesa sobre políticos jóvenes, ¿no? ¿Por qué los académicos, por ejemplo, son académicos y luego hay una mesa de jóvenes, pero no hay una mesa de jóvenes académicos? En el caso de la academia se explica fácilmente, no solamente por tremendas circunstancias de precariedad, sino también por tapones generacionales que impiden no solamente que muchísima gente de distintos recorridos o de distintos fondos llegue a la academia, sino que persista ahí o que incluso en posiciones de tremenda precariedad tenga que estar aguantando a lo mejor hasta los 40 años o más allá para obtener una mínima estabilidad laboral. Con lo cual, si no tienes en buena parte ya la vida resuelta o no accedes a una beca de difícil acceso y que incluso entonces ni siquiera va completamente a pagar cuáles sean tus necesidades, tienes en parte la vida académica vetada, ¿no? Y ahí no solamente, en ese coladero, no solamente perdemos juventud, sino que también perdemos una inmensa cantidad de talento. Y creo que esta es una parte del problema de la noción de acompañar o de las dificultades que nos plantea la noción de acompañar, ¿no? También porque, como afirmativamente decía Francisco, no solamente estamos ante problemas que tengamos que atajar, o esa tasa de paro, o esa tasa de exclusión social, sino ante crisis sistémicas que además, en muchísimos casos, quienes están decidiendo sobre ellas no van a verse afectados por sus consecuencias de las mismas maneras en las que se va a ver afectada la juventud. Es decir, con todo lo que tiene que ver con la crisis climática, quienes ahora mismo tenemos 20 años o tenemos menos de 20 años, vamos a sufrir durante mucho más tiempo todas las consecuencias de lo que se decide hoy y también de sistemas de decisión y de participación de los cuales estamos excluidas, vamos a seguir sufriéndolas mientras, hablando muy claramente, una gran parte de quienes hoy deciden sobre ello no van a ver su futuro entonces porque quizá estén muertos, ¿no? Y no hablo necesariamente de la gente que está aquí con nosotras en este foro o en este auditorio, pero hay buena parte de quienes deciden sobre cuál es el futuro del planeta, cuál es el futuro de la vida, cuál es el futuro de nuestros ecosistemas, a los cuales dentro de 10 años cuál es ese futuro les da igual, ¿no? O hay buena parte de los consejos de empresa que también dirimen cuál va a ser el futuro del planeta, cuál va a ser el futuro de las emisiones, que hipotecan el futuro de generaciones venideras porque a ellos en buena parte les da igual, ¿no? Y creo, por ejemplo, ¿no? Mucho más que la cuestión solamente del acompañamiento, pero es interesante que lo pensemos también en términos de justicia intergeneracional. Es decir, ¿qué tipo de mundo se está legando o qué tipo de mundo, aquí sí que me dirijo directamente al auditorio, ¿no? O al fórum, ¿qué tipo de mundo nos estáis legando a quienes venimos en el futuro? ¿Cuál es la responsabilidad o cómo nos responsabilizamos sobre ese mundo? Porque me parece, más allá de las cifras circunstanciales o de lo que se puede hacer en el acompañamiento en cada caso, y esto también se refleja en cuáles son las preocupaciones incluso de esos jóvenes que no participan de la vida política porque no ven sus intereses reflejados en la vida política, pero es que si nos quedamos sin planeta o nos quedamos sin futuro, nos quedamos sin mundo, por decisiones en las cuales además nos sentimos impotentes, ¿no? O sentimos que no tenemos capacidad de afectarlas, o sentimos que nuestras voces no se escuchan, o que da igual cuánto nos manifestemos, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones de Fridays for the Future o cuántas manifestaciones de organizaciones ecologistas donde se veía una representación enorme de la juventud ha habido en comparación con las decisiones o acuerdos climáticos que realmente se hayan tomado y que realmente estén afectando o estén reduciendo niveles de emisiones, niveles de inversiones, hasta un punto que sea sostenible? ¿Cuál ha sido el impacto de todas esas manifestaciones o de esa juventud que anda manifestándose, ¿no? ¿Cuánto ha podido realmente ser escuchada? Son esas cuestiones también que son cuestiones globales, planetarias, sistémicas, que afectan no solamente a nuestra sociedad, sino a todo el planeta en su conjunto, las que preocupan a la juventud, porque tienen que ver no solamente con cómo esa juventud vive ahora, sino con cómo va a vivir en el futuro, ¿no? Y creo también, aparte de... Hay dos actitudes posibles, y con esto ya acabo, sobre la juventud, que una de ellas es el fetiche y la otra quizá tiene que ver con una especie de condena parecida al no future o a considerar a la juventud como una especie de colectivo o de grupo nihilista que no concibe un futuro, pero creo que no es tanto que no se conciba un futuro, sino que no estamos permitiendo, ¿no?, que ese futuro se imagine o fomentando que ese futuro se imagine. Creo que una cuestión que hay que pensar para tratar bien todo relacionado con la juventud es no solamente ocuparse
del ahora, sino para tratar la juventud, intentar colocar mucho más la mirada en el futuro. Moltes gràcies, Elisabet. Doncs, per continuar, Quency, tu com veus aquest tema d'acompanyar? Bueno, yo la verdad quería también entrar bastante en lo que mi compañera ha estado explicando sobre la etiqueta de los jóvenes, pero como tenemos poco tiempo paso a cosas que igual nos han comentado tanto por mis compañeros. Yo creo que hay que, para acompañar, creo que hay que considerar que el modelo sistemático en el que nos encontramos ha cambiado, es decir, mi realidad no es la misma que han vivido ni mis padres, ni mi madre, ni mis abuelos. Y el problema de esto, de este cambio generacional, es que el sistema en sí está hecho bajo las lógicas de un modelo familiar que a los jóvenes ya no nos representa, ¿no? Es decir, el otro día, por ejemplo, fui a alquilar un piso, ¿no? Y me pedían un contrato indefinido de 2 años y un sueldo de 1.800 euros. Y yo hablaba con mis amigos y les decía, es que ¿quién tiene hoy en día este sueldo y este contrato de 2 años si nos piden experiencias para contratarnos de 5 años? Quiero decir, los jóvenes no podemos acceder a cosas tan lógicas como es el mercado laboral o es un alquiler, o ya ni hablamos de comprar una vivienda, ¿no? Porque ya es como algo que nos queda muy lejano, ¿no? Pero creo que eso, que para acompañarnos bien hacen falta estos espacios también más institucionales donde al final hay recursos donde los jóvenes no podremos acceder todavía, ¿no? Y eso, y creo que también es como, hay que considerar esto, ¿no? Que las lógicas han cambiado y hay que adaptarse y hay que empezar a cambiar generacionalmente todo esto porque no nos está representando, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido también quería apuntar un tema que me preocupa mucho últimamente, que es el tema de la salud mental, ¿no? Creo que es verdad que desde la pandemia se ha empezado a hablar mucho de esto y está bien, pero creo que hay que empezar a dar recursos lógicos, que hay que tener acceso a psicólogos semanales o quincenales, no puedes ir a urgencias y que te den un psicólogo cada 3 meses, ¿no? Creo que esto es una de las problemáticas más adientes que tenemos los jóvenes en esta temática, porque está acabando con nuestras vidas, es así de simple. Y bueno, no sé si, bueno, si quieres pasamos a la siguiente, porque también cuando preparaba la mesa, antes lo comentaba también con María, como que veo que al final el acompañarnos tiene que ir de la mano de retos, que es lo me he adelantado ya a la siguiente, pero... Estupendo. Pues muchas gracias, Quency. Bueno, pues sí, tal cual avanzaba Quency, la segunda pregunta va sobre retos, pero de hecho habíamos preparado una cosa, ¿vale? Que habíamos dicho, ostras, hablamos de retos, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces yo les propuse un reto cuando estábamos preparando la mesa y el reto era, ostras, estamos hablando de papiroflexia, ¿por qué no nos marcamos aquí una y conectamos la papiroflexia pues, con los retos que nos proponen los profesionales? De hecho, una de las cosas que reflexionábamos, mirad qué bien más chulo hecho, ¿vale? Antes me ha salido el pájaro, lo prometo. ¿Vale? Lo prometo. Esto queda entre tú y yo. Entonces, una de las cosas que nos pasa a nosotros como adultos es que en el momento que empezamos a doblar las hojas, ¿no? y las empezamos a dar forma, ¿qué nos pasa? Que marcamos todas las líneas, nos hemos confundido en algunas, hemos hecho en otras y hemos hecho nuestra propia figura, ¿no? Que al final la papiroflexia acaba con un resultado final. Pero ¿qué pasa? Que cuando eres joven tienes papel y las líneas no están tan marcadas.
Entonces, un poco queríamos hacer esta metáfora, ¿no? A la hora de hablar de retos, nosotros como adultos igual tenemos unas líneas que están muy marcadas y en este sentido, pues igual nos podéis ayudar un poco como adultos, nos marquéis cosas pues para que nos deis un poco de luz, porque a veces también nosotros nos perdemos un poquitín, ¿vale? Si os parece, lo hacemos al contrario. Que comienzas tú, Quency, pues venga. Pues sí, en lo que apuntaba anteriormente, creo que hay un reto muy al punto de mira actualmente, que es el tema de la comunicación. Creo que me da la sensación de que se están haciendo políticas locales muy interesantes en torno a la juventud, pero que no se están llegando realmente a los jóvenes, no se está llegando a comunicar bien. Y por ende, ¿no? Tampoco, como no se genera en estos espacios entre, pues, más institucionales entre adultos y jóvenes, aunque no me guste esta etiqueta, pero a nivel institucional creo que a veces es útil, ¿no? Como no se genera en estos espacios, las políticas a veces no acaban de ser ensartadas, porque al final están hechas desde mentes adultas y no desde las necesidades reales que tenemos los jóvenes, ¿no? Creo que hay muchos retos, como comentaba, a nivel de vivienda. Creo que bueno, siguen habiendo desahucios, los alquileres no son accesibles, no podemos emanciparnos y todo esto conlleva a que se retrase nuestra experiencia adulta, ¿no? Por ende, también a nivel laboral creo que hay un enorme reto, como también apuntaba anteriormente, ¿no? Pero yo creo que es importante remarcar que los jóvenes queremos trabajar y que ya de entrada que hay muchísimas personas en este mundo que no tienen acceso al trabajo, que es un derecho. Creo que además eso, ¿no? Que me gustaría apuntar que la mayoría de trabajos a los que accedemos los jóvenes de nuestra generación son temporales, son con salarios que no nos llega para pagar un alquiler, no son salarios dignos y con condiciones muchas veces muy nefastas, ¿no? Creo que aún hay un riesgo de pobreza juvenil muy elevado. Y con todo lo anterior también, ¿no? Es como, ante esta situación tenemos que convivir con que se siguen incrementando los precios de las necesidades básicas, ¿no? Como a los que nosotros sí hacemos uso, como es la comida o es la gasolina, ¿no? Y todo esto con un salario que no nos llega ni para eso. Entonces, bueno, apuntar un poco en ese sentido. Creo que también hay un problema y un reto en la inclusividad de género, funcional, la inclusividad en la diversidad sexual, ¿no? Étnica, cultural, racial. Creo que con el auge de la extrema derecha ha habido un hincapié sobre todo en homofobia, en transfobia, ¿no? En nuestro país. Y como apuntaba anteriormente con la salud mental, pues lo mismo, se están muriendo jóvenes, están matando a jóvenes, ¿no? Y hay que generar mecanismos de lucha contra estos fascismos y estos discursos antifeministas y acabar con también la violencia estructural y policial que nos sigue encarcelando por cantar canciones y nos sigue sacando ojos por manifestarnos, ¿no? Creo que hay también un racismo institucional que afecta muchísimo a los jóvenes y yo opino que hay un reto en cerrar CIES, en acabar con las deportaciones, con regularizar a todas las personas, ¿no? Pero bueno, mira, yo volviendo a la papiroflexia, y he hecho un barco porque creo que todos estos retos, o sea, está muy bien que estemos aquí. También quería agradecer que sea una mesa tan diversa, que la verdad aquí en Cataluña suele pasar poco eso, así que me siento muy afortunada de que haya venido también gente de fuera de Cataluña con otras perspectivas. Y bueno, creo que es un proceso largo y tenemos que estar todos en este mismo barco y creo que como son retos
son retos que tenemos que mirar a largo camino y ir a poc y todos juntos. Així que, Moltíssimes gràcies. Vull dir, jo estic agafant notes, tot i que després, perquè sapigueu, l'estem gravant, vale? I després podeu accedir a les gravacions. Però bueno, sempre està bé, no? Aquestes coses que s'aneu connectant i nosaltres escoltant. No? Si us sembla, continuem. Antu? Sí? Vinga, endavant. En Madrid también hay mesas muy poco diversas. Como corresponsal, sirva para indicarlo. Y luego, la verdad es que yo decía, viniendo aquí, que no sé, o sea, todavía no me he puesto a hacer la papiroflexia porque no se me da muy bien. Pero he visto que tampoco se te ha dado tan bien a ti ahora hacer... Soy un máquina, perdón. Claro, con lo cual a lo mejor voy como con dirección en mis palabras, pero un poco sin ton ni son, doblando el papel, o quizá ni siquiera lo intento del todo, porque me parecía bastante complicado. Hablar y decir otra cosa es posible, pero hablar y hacer otra cosa de la cual no tengo ni idea ya excede y por mucho mis capacidades. No, estaba escuchando lo que decía Quincy y creo que si antes comentaba todos estos retos sistémicos o de sistema que estamos viviendo, claro, es que con la cuestión de la vivienda o con la cuestión del trabajo o con la cuestión de la vida profesional, no es solamente un tema de que en relación con el planeta no estemos hipotecando generaciones venideras o hipotecando el futuro, sino es que los jóvenes, ya no en relación con el sistema, sino en relación con sus propias vidas personales, tampoco pueden del todo construirlas, ¿no? Es decir, ¿qué clase de vida personal o de arraigo o de relación con los demás vas a construir si tienes, por carrera o por necesidad de trabajo, o por no encontrar trabajo estable o por no poder alquilar ningún piso porque las condiciones que te exigen, como bien se mencionaba en esta mesa, son completamente inaccesibles, si tienes que estar mudándote constantemente de ciudad o si tienes que estar errante, mudándote también constantemente de país porque no tienes oportunidades en el tuyo, ¿no? ¿Qué clase de vida social o de vida personal o de proyecto vital se puede construir y qué problemas tenemos también como sociedad cuando hurtamos a la juventud la posibilidad, ¿no? o el deseo mismo de que construyan sus vidas, ¿no? de que puedan imaginarse ellos mismos a futuro, ya no solamente como sociedad o como país, sino cada uno de ellos, cada uno de sus vidas, que puedan imaginárselo. Y eso también es un problema de primer orden y un problema que hay que atajar con soluciones muy concretas. Es decir, en relación con la cuestión de la vivienda o en relación con la cuestión del alquiler. Por ejemplo, ¿no? En muchas administraciones políticas, juventud y vivienda no van ligadas. O sea, son administraciones completamente distintas. Pero quienes se ven primordialmente afectados, o una parte de quienes se ven primordialmente afectados por todos los problemas que tienen que ver con la vivienda, somos los jóvenes. Sea lo que sea también que sea esa categoría, ¿no? Viniendo del mundo literario, a veces sucede que te hablan de un poeta joven o de un escritor joven, pero que se es joven hasta los 40, ¿no? Y entonces no queda del todo claro tampoco ni a qué categoría nos estamos refiriendo, ni qué estamos delimitando como los jóvenes, o si acaso muchas veces, cuando nos referimos más bien a la gente joven, pero ya es gente que quizá tiene 25, 30, 35 años, lo que estamos en realidad es quitando capacidad de acción a quienes nos referimos como jóvenes, ¿no? Les estamos arrebatando tanto la etiqueta de adultos como la etiqueta de tener poder, la etiqueta de tener responsabilidad, la etiqueta de tener la autoridad suficiente para tomar decisiones, la etiqueta de poder afectar al mundo que les rodea, y al categorizarlos como jóvenes, como que no respetamos del todo, ¿no? Su autoridad posible, o no respetamos del todo lo que hagan. Sobre todo porque la posición del presuntamente adulto, de la persona presuntamente joven, puede muy fácilmente caer, como comentaba antes Francisco, en ese adultocentrismo, pero también en una suerte de paternalismo o condescendencia, ¿no? Un paternalismo o condescendencia que tiene que ver con qué joven eres, ya verás las cosas de otra manera cuando seas mayor, ¿no? O ya verás las cosas de otra manera cuando crezcas. Ya articularás tu discurso
de otra manera distinta, porque ni siquiera no has tenido el tiempo necesario para poder pensártelo del todo bien, ¿no? Hablamos dentro de 20 años, dentro de 30 años, cuando ya te encuentres en mi posición y veas las cosas de otro modo. Que no lo digo por menospreciar o menoscabar el valor que tiene la experiencia, ¿no? O la importancia que tiene la experiencia o el paso del tiempo o lo que se va aprendiendo a lo largo de una vida. Pero muchas veces sí que sirve como coartada, para ejercer tanto ese poder como para arrebatarle el poder y la legitimidad a los demás, ¿no? Y yo firmaría muchas de las cuestiones o muchos de los problemas estructurales a los cuales Quincy anteriormente estaba haciendo referencia. Pero me parece que lo primordial, ¿no? Una de las cosas más importantes sigue siendo eso. Es decir, que no se trata solamente o no se trata primordialmente de que la posición, voy a decir nuestra posición, ¿no? Incluyéndome en el sector o el grupo de los adultos, pero que la posición de los adultos es una posición de escucha activa, de buscar qué necesidad tienen los jóvenes, sino de pensar también por qué no otorgamos o en qué estamos fallando para que los jóvenes no decidan sobre sí mismos, ¿no? Antes mencionaba María que, claro, a partir de los 18 años se tiene capacidad de voto, se puede votar. Y, sin embargo, por ejemplo, en las últimas elecciones francesas, las legislativas, había un 70% o más de abstención entre la población joven, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y no solamente sirve responderlo diciendo que sucede por desinterés o que sucede porque los jóvenes no se interesan por la política, sino sobre todo yo creo que tiene mucho que ver con que consideran que su voto es inútil o que su voto no va a servir, o que participando en la política de la forma en la cual tradicionalmente o siempre se ha participado no va a servirles de nada, no van a encontrar ninguna respuesta, ¿no? O solamente van a encontrar decepción. No se trata solamente de responder a esas necesidades, sino también de devolver, de otorgar esperanza y potencia de obrar y capacidad de decisión a la juventud, ¿no? Si la juventud no decide por sí misma, creo que nunca llegará a hacerse una política de juventud que funcione de verdad. Y con eso acabo. Gracias. Moltes gràcies. Francisco, tu què reptes ens llances aquí pels professionals de joventut que acompanyem a joves? Bueno, yo lo que les lanzaba antes, ¿no? de la educación, ¿no? Pero respecto a los retos, creo que pues en efecto hay bastantes retos que tenemos que asumir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el tema de que antes tú lo mencionabas y que estoy totalmente de acuerdo, de esa confusión, digamos, no sé exactamente cómo decirlo, si confusión o como esa edad que los jóvenes, 40 años, si eres un joven, sí, pues digamos, sí, entonces es a eso a lo que me refiero, jóvenes? ¿Sí? O sea, ¿qué tan jóvenes, sí? ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, hasta qué punto los intereses de los jóvenes y el sentir de los jóvenes se ve representado en unas personas que se llaman jóvenes. Y no lo digo por generalizar, sino por un caso en especial que, por ejemplo, a mí me sucedió con Guardianes por la Vida, que es el movimiento que creé y que está formado por niños y niñas en Colombia y en varias partes también de Latinoamérica. Con ellos precisamente pues estamos tratando de alzar nuestra voz y exigir una serie de banderas. Tenemos varios proyectos de educación ambiental ya desde el territorio y demás. Pero el caso es que, por ejemplo, puntualmente para la COP27 quisimos que algunos de esos niños pudiesen ir. La COP27 es el espacio en donde todos los gobiernos del mundo se sientan y deciden básicamente sobre el tema climático. Y fue ahí la dificultad, precisamente porque simplemente los niños, por ejemplo, y los jóvenes también estamos vetados en ese tipo de espacios. Los menores de 18 años, por ejemplo, no pueden hablar en las negociaciones climáticas y demás. Entonces, yo creo que ahí está un gran reto y es empezar a incluir a los jóvenes dentro de la mesa, básicamente, ¿no? No los jóvenes, y que fue también lo que tú dijiste, ¿no? Ya está, no la academia y los jóvenes y demás, sino que los jóvenes directamente están sobre la mesa y puedan plantear sus propuestas y lo que pues vean conveniente en ese sentido.
Así que eso, otro reto que veo que es muy importante es el tema, pues bueno, que creo que va hacia la misma línea de la representación y de la participación. Yo creo que hay un tema muy importante, es ser representados, ¿no? Pero otra también es participar. Yo puedo representar a los niños, ¿no? Pero es mucho mejor, creo yo, que los niños directamente participen. ¿Quién mejor puede hablar y contar lo que siente que uno mismo, ¿no? Y no una persona que lo representa a uno. Así que creo que eso es algo muy importante, trascender de la representación a la participación y la adaptación en general. Cómo, pues, frente a esa situación que antes ya mencionaba, debemos construir una economía, lo que antes decía, una educación, una energía adaptable, ¿no? Precisamente, adaptable. Y en donde también, pues, se escuche la voz, por supuesto, de todo el mundo, ¿no? Pero también específicamente de los niños y de los jóvenes. Y lo último que también mencionaste que me parece muy importante respecto a la esperanza, ¿no? Muchos jóvenes últimamente frente a la situación actual caen en algo, en un nuevo concepto que se denomina como la ecoansiedad, por ejemplo, o bueno, eso frente a la crisis climática. Pero claro, la situación y el contexto individual, la cotidianidad, al ser un joven y al ser pues una persona que afronta los retos que ya hemos mencionado, implica cierto estrés dentro de las personas, cierta impotencia y una serie de sentimientos que se revuelven básicamente. Por ello hay que plantear la ecoesperanza, básicamente, ¿sí? La ecoesperanza, y tú ya mencionaste la esperanza, ¿no? Pero una esperanza, una ecoesperanza que esté llena de acciones, básicamente. Es decir, si queremos conseguir una sociedad o la sociedad que nos imaginamos, pues tenemos que luchar por ella, ¿no? De cierta manera, por medio de esas acciones y de compromisos que tenemos que asumir como jóvenes, ¿no? Así que yo veo eso, la ecoesperanza, la representación y la participación, que nuestros derechos, ese derecho a un futuro, a un presente digno, porque los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente también, pues sea algo que se garantice, que todos los derechos como la educación, la salud y demás sean garantizados. Y que fue un poco algo que hicimos con Guardianes por la Vida dentro de una cosa que se llamó la Declaración de Ecoesperanza, que se la hemos entregado a varios gobiernos y que tiene esa petición de garantías a nuestros derechos. El derecho a un ambiente sano como un derecho humano. Y ya está. Muchas gracias, Francisco. María, Voy allá. tus retos. Bueno, aun sabiendo que es reiterativo, pero creo que es muy importante y si salimos con esa idea creo que habremos ganado mucho. Hay que meter a las personas jóvenes en todas las mesas y bueno, lo tenía apuntado, pero me parece muy importante que lo hayan dicho ellos antes y ellas antes. Yo había dibujado unas gafas, yo creo que igual que hicimos con las gafas violeta, ¿no? Y a todo tenemos que aplicar una perspectiva feminista, es muy importante que entendamos qué dificultades sistémicas, como ya han dicho ellas, encontramos en el mundo para las personas jóvenes, porque una determinada política, a lo mejor de vivienda, a las personas jóvenes les está dificultando, de hecho, el acceso a la vivienda, ¿no? No solamente meter a las personas, sino que este solo sea el principio. Me explico, hoy estamos en una mesa redonda, seguro que luego nos hacemos una foto y compartiremos todos y todas la emoción que tenemos hoy, ¿no? De ver que hay unas nuevas generaciones que tienen ganas de tomar el pulso, pero nada cambiará si no lo hacéis luego vosotros. Esto solo es el principio. Nosotros nos hemos abierto y os hemos dado herramientas, pero ahora quienes tenéis la posibilidad de hacerlo realidad sois vosotros y vosotras en el día a día. La sociedad que queremos la hemos dicho, ¿no? Una sociedad más inclusiva, una sociedad donde podamos vivir. El alquiler ha subido 8 veces más que el salario de los jóvenes. Esto es algo que seguramente no habíais pensado antes, pero que nosotros vivimos con ello cada uno de los días. Entonces, ya no es solo una cuestión de que nosotros, de nuevo, egoístamente queramos estar en las mesas, es una cuestión de justicia y es una cuestión democrática. Nosotros, a pesar de no haber luchado por la democracia, vivimos en ella, yo creo que somos profundamente demócratas, a pesar de que haya que seguir educando en ello porque la democracia tampoco está garantizada. Y ser profundamente demócrata es considerar a cualquier persona, independientemente de la edad, como un agente que tiene decisión y que tiene que poder tomar decisiones en su país. Por lo tanto,
sabemos el diagnóstico, lo hemos compartido, yo creo que compartimos todos y todas todos los retos a los que nos enfrentamos. Ahora lo importante es poner medidas sobre la mesa, es sentarnos a trabajar. No solamente queremos proponer y lanzar ideas, las sabemos. Ahora lo que tenemos que estar es en los proyectos, en la ejecución, en la fiscalización y en la seriedad de entender que todos y todas estamos en ese mismo barco de la Quensi, ¿no? Yo creo que un último mensaje, tenemos que dignificar la política en sentido amplio. Yo crecí toda la vida queriendo ser médico y no porque médica, no porque yo tuviese una vocación médica, que admiro profundamente a esas personas que nos cuidan, sino porque como era buena estudiante el sistema me dijo tienes que hacer medicina. Y realmente yo me he dado cuenta de que lo que el sistema me tendría que haber dicho es dedícate a la política en sentido amplio de nuevo. Política es cultura, es educación, es activismo, es salir a la calle, ¿no? Yo creo que de verdad tenemos esa gran tarea de dignificar lo público, de dignificar lo que hemos construido, lo que habéis construido entre todos y lo que nos queda a todos nosotros por construir. En la lucha climática, por ejemplo, no nos dejéis solos. Yo fui al Congreso de los Diputados a presentar las conclusiones de un informe que hicimos con respuestas de más de 10.000 jóvenes y la respuesta de los diputados era ya llegaréis vosotros a cambiarlo. Si a vosotros, cuando liderabais, algunos de vosotros, imagino que liderasteis la lucha por la democracia, os hubieran dicho, ya la haréis vosotros. No, yo creo que había una alianza intergeneracional, ¿no? Por lo que me ha contado a mí mi abuela. Nosotros pedimos esa misma alianza intergeneracional, estamos en el mismo barco, no somos una gente al margen. Juventud no quiere decir que no seamos adultos también, somos adultos las 5 personas que estamos en este escenario y esperamos con esas gafas que no solamente son de juventud como una cosa genérica, la juventud es muy diversa, ya lo hemos dicho, y son las gafas de las personas con discapacidad que tenemos que tener siempre en mente, son las gafas de las personas migrantes o las personas racializadas que tienen mayores dificultades, son las gafas de las personas en el mundo rural que seguramente no están accediendo a esta conferencia. Por lo tanto, y ya acabo con esto, nosotros en Demos Lab, en la empresa que hemos montado una serie de personas de todas las edades, definimos la democracia como una conversación. Yo creo que hay que volver a sentarnos. Hemos perdido la capacidad de dialogar, yo lo veo mucho en la universidad también. Hemos perdido esa capacidad no solo en Cataluña, en toda España, en el mundo, hemos perdido la capacidad de conversar. La democracia, si de verdad somos demócratas, si nos lo creemos, es que todo el mundo tiene capacidad de hablar y a todo el mundo tenemos que escucharle. Por lo tanto, si de verdad somos tan profundamente demócratas, es nuestra tarea fundamental garantizar la conversación. La conversación acaba en un abrazo, acaba tomándonos algo después, no acaba en el enfado, no es discusión, la conversación es construcción común y yo creo que los jóvenes, lo hemos demostrado hoy, estamos dispuestos a hacerlo y es una tarea de todos y todas responder. Pues me sabe fatal, porque yo creo que estaríamos aquí horas y horas y horas y horas. Pero sí que es cierto que hay una de las cosas, ¿no? que toda la transformación empieza con una concienciación. Y si no tenemos oídos, creo que nos lo han dicho bien claro. Muchas gracias, Quensi, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, María. Esta es vuestra casa y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Gracias. Venga, vamos. Muchas gràcies. Moltes gràcies Ara nos vemos. a tots els Gràcies. participants.